JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Trading en Directo con JFD Brokers, en la que, pues bueno, volvemos con una nueva sesión de análisis semanal del mercado. Después de que la semana pasada tuviéramos muchísima volatilidad, momentos preocupantes, ¿no?, dentro de los mercados financieros, con ese lunes negro donde veíamos caídas muy importantes en todos los mercados, principalmente pues provocadas, ¿no?, por esos movimientos del Banco Central de Japón, después esos datos de empleo de Estados Unidos que decepcionaron al mercado y que dispararon todas las alertas sobre el inicio, ¿no?, de una posible recesión en Estados Unidos, y ese paradigma, ¿no?, o esa pregunta que todo el mundo se hacía de si la Reserva Federal iba tarde, ¿no?, con las bajadas de los tipos de interés. Y luego, además, durante el fin de semana se añadió esa venta masiva de acciones de Apple por parte de Warren Buffett, ¿no? Pues todo esto que generó un cóctel peligroso, ¿no?, en los mercados financieros y que provocó esas grandes caídas, pues es lo que estuvimos analizando, ¿no?, y lo que estuvimos viendo durante la pasada semana. Y esta semana pues vamos a continuar viendo pues un poco cuáles son estas perspectivas para esta semana. Por tanto, pues bueno, haremos el análisis completo, como ya sabéis, para todos los principales instrumentos. Veremos cuáles son las noticias principales y en aquellos puntos en los que nos debemos fijar también para esta semana. Por tanto, como siempre, antes de comenzar, por supuesto, recordaros el aviso de riesgo. Ya sabéis que debéis invertir de forma responsable y que siempre hay riesgos involucrados en la operativa de cualquier producto financiero, incluido también las acciones al contado. También, por supuesto, debemos recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y que siempre debéis valorar la tolerancia, ¿no?, que podéis tener a las pérdidas a la hora de invertir. Por tanto, con esto nos vamos a ir lo primero de todo a ver qué es lo que vamos a ver en esta sesión de lunes 12 de agosto de 2024, y en la que, como cada semana, vamos a hacer el análisis del calendario macroeconómico. Vamos a ver cuáles son los puntos más importantes para esta semana, donde tenemos que poner el foco, cuáles son, digamos, esos eventos que consideramos que generarán volatilidad o movimientos importantes en los principales mercados. También repasaremos las últimas noticias del mercado. Y, por supuesto, haremos el análisis técnico de los principales activos, ¿no?, y valoraremos, pues bueno, cuáles pueden ser los próximos movimientos de los principales mercados. Por supuesto, si detectamos nuevas oportunidades de inversión o posibles oportunidades de inversión, pues también lo comentaremos. Os recuerdo a todos y a todas que si tenéis alguna consulta, si queréis que veamos algún activo en concreto que analicemos en esta sesión en directo, o para todos aquellos que lo estéis viendo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, cuando este vídeo se esté subiendo al canal de YouTube, también podéis dirigirnos vuestras consultas a través de los comentarios y estaremos siempre encantados de iros respondiendo. Así que tenéis el apartado de chat y el apartado de preguntas. Simplemente pues nos lanzáis vuestra consulta y estaremos, como siempre, pues encantados, ¿no?, de iros respondiendo a cada una de ellas. Pero bueno, para ponernos un poco en contexto, digamos, para valorar un poco, ¿no?, cuál es la situación actual en la que nos encontramos con respecto a los propios mercados, lo primero de todo que vamos a hacer es analizar cuál es la situación general, ¿no?, el nivel macroeconómico, qué es lo que nos espera para esta semana. Obviamente, la referencia más importante que vamos a tener esta semana va a ser los datos de inflación de Estados Unidos. Este dato se publicará el próximo miércoles 14 de agosto. Lo conoceremos a las 2:30 de la tarde, hora de Madrid, hora española, ¿ok? Y dentro de la previsión, dentro del dato de la previsión para este dato de IPC, es muy relevante que tengamos en cuenta que las estimaciones nos dicen que rondará el 3%, un dato muy similar al dato anterior. Pero cuidado, porque dependiendo del resultado final, podríamos tener movimientos, digamos, que tranquilicen un poco al mercado, ¿vale? O podríamos tener movimientos muy importantes. ¿Por qué? Porque una lectura
¿de acuerdo?, que solamente muestre un ligero enfriamiento del dato de IPC, o sea, que tengamos, por ejemplo, un dato que oscile entre el 2,8%, del 3%, o sea, no haya una gran variación, será un signo positivo, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, desvanecerá un poco todos esos, digamos, rumores o todo lo que se ha estado hablando durante esta semana sobre, pues, esos riesgos de que la economía norteamericana pueda caer en recesión. Ahora bien, si la lectura del IPC cae a un 2,5% o incluso se aproxima de una forma muy rápida al 2%, incluso por debajo del 2,5%, esto podría tomarse como un síntoma de recesión, un síntoma de que el crecimiento económico en Estados Unidos está cayendo a un ritmo acelerado, incluso que el consumo está cayendo a un ritmo muy acelerado, y esto avivaría de nuevo ese pensamiento o esa idea de que Estados Unidos puede entrar en recesión. ¿Ok? Por tanto, este dato de inflación, que se publicará, vuelvo a repetir, el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde, va a ser muy importante y podría generar cierta volatilidad en el caso de que, pues bueno, este dato pues sea, digamos, o sea, digamos, más bajo de lo que se espera. Las previsiones nos dicen que estará rondando el 3%, ¿de acuerdo? Pero no debemos fiarnos del dato. Además, también dentro de este contexto debemos revisar la volatilidad que estamos teniendo en estos momentos. La semana pasada veíamos valores dentro del VIX, dentro del índice de volatilidad referenciado al SP500, que alcanzaban niveles que no se veían desde el año 2022, en niveles por encima de los 60 puntos, ¿no? Por tanto, mientras que se mantenga bajo esa barrera de los 60 puntos, no habrá problema. Significará que, bueno, que todo lo que ha ocurrido esta última semana pues simplemente ha quedado en un susto y que todo vuelve a la cierta normalidad, y esto abrirá seguramente el apetito de muchos inversores para aprovechar estas correcciones que hemos vivido esta última semana y volver a posicionarse en operaciones compradoras, ¿no? Buscar valores, sobre todo de tecnología, grandes compañías, ¿no?, que han tenido fuertes correcciones para, pues bueno, volver a subirse a esa potencial tendencia alcista que se puede producir. ¿Okay? Por tanto, tener en cuenta que esta semana hay riesgos o los riesgos de volatilidad en los mercados todavía se mantienen. Hoy, de hecho, es festivo en Japón, por tanto, no han cotizado los mercados asiáticos, no ha cotizado el Nikkei, pero en principio, a partir de mañana podría entrar cierta volatilidad que podría ser perjudicial. ¿Okay? Por tanto, mucho cuidado porque estamos en un momento de gran volatilidad y quizás habría que tomárselo con cierta perspectiva. ¿Okay? Además, también esta semana resultados importantes, tendremos resultados ya de toda la parte minorista. Las compañías minoristas de Estados Unidos presentan resultados y sobre todo destacamos dos compañías. Vamos a resaltar sobre todo Home Depot y Walmart, que son, digamos, las grandes compañías del sector minorista americano, que nos servirán también como termómetro para ver el nivel de consumo interno que existe en Estados Unidos y que nos servirá también como indicador para medir esa salud de Estados Unidos, ¿no? Del consumo interior en Estados Unidos y del ritmo de crecimiento de Estados Unidos, y averiguar pues si realmente hay un proceso, digamos, de caída de ese consumo derivado pues de una potencial recesión en Estados Unidos. Por tanto, muy atentos a las presentaciones de resultados de estas dos compañías, tanto Home Depot como Walmart. Después veremos los gráficos para ver también su situación técnica y si, pues bueno, merece la pena o existe algún tipo de oportunidad. Y finalmente cerraremos la semana, aunque aquí en España tendremos festivo este jueves y el viernes pues yo creo que será una sesión más de transición. Atentos porque el jueves en el Reino Unido conoceremos datos importantes. Conoceremos el dato de Producto Interior Bruto trimestral para el segundo trimestre. Las estimaciones nos dicen que el crecimiento económico durante el segundo trimestre en el Reino Unido sería del 0,6%, 0,7%. Veremos a ver qué lectura nos da. Y también conoceremos el dato de IPC el miércoles, también para el Reino Unido a las 8 de la mañana. Por tanto, en la apertura europea del miércoles podríamos tener cierta volatilidad tanto en la libra como en el FTSE 100, dependiendo de la lectura. Todo apunta, o los analistas apuntan a que la inflación podría repuntar
ligeramente en el Reino Unido. Recordar que la semana pasada tuvimos también bajada de tipos de interés por parte del Banco Central de Inglaterra, ¿no? Con esos 25 puntos básicos, ya entrando en esa dinámica que pues ha comenzado el Banco Central Europeo y que seguirá la Reserva Federal en el próximo mes, ¿no? En el mes de septiembre, y que previsiblemente pues se habla de una bajada de 25 puntos básicos. Por tanto, en resumidas o en resumen, para esta semana, lo más importante va a ser ese dato de IPC de Estados Unidos. Vuelvo a repetir, lo conoceremos el miércoles a las 2:30 de la tarde. También cuidado con esos riesgos de volatilidad que todavía se pueden producir esta semana. Los resultados empresariales están llegando ya prácticamente al final y, por tanto, viene, digamos, la etapa de la presentación de resultados de los comercios minoristas o de las empresas minoristas. Atentos a Home Depot y a Walmart. Luego lo revisaremos, como decía antes, a nivel técnico. Y por último, también muy importantes los datos del Reino Unido. ¿Ok? Además de todo esto, además de todas las referencias macroeconómicas que estamos teniendo, ¿vale? Debemos resaltar también lo que está ocurriendo con los precios del petróleo. Esta mañana ha habido informe de la OPEP que ha revisado ligeramente a la baja la demanda mundial de petróleo. Estiman que tanto para el año 2024 y 2025, ¿de acuerdo?, han estimado pues una reducción de esa demanda debido a la debilidad del mercado chino. Además, también, como vimos la semana pasada con esas fuertes caídas de los precios del petróleo, aunque no han hecho mención sobre ello en el informe, también existen riesgos de que esa demanda sea incluso inferior en el caso de que Estados Unidos entrara en una posible recesión. Por tanto, hay que estar muy atentos también a los precios del petróleo porque, por ejemplo, este miércoles, de confirmarse unos datos de inflación mucho más bajos de lo esperado para Estados Unidos, podríamos ver también importantes caídas de nuevo en los precios del petróleo, ¿no? Por tanto, también es un activo que debéis tener muy en cuenta estas sesiones y que, bueno, veremos a ver cómo continúa. En principio, en cuanto a los recortes de producción, no ha habido modificaciones. Simplemente, pues bueno, se estima que esa demanda de barriles de petróleo diarios, pues caerá, ¿no?, en una ligera, digamos, serán más bajos, por decirlo de alguna manera, será más baja la demanda que la que se estimaba tanto para 2024 como para 2025, siguiendo con la dinámica, ¿no?, de esa debilidad que se está encontrando en el mercado chino. Luego, por otro lado, nos vamos ya a la parte técnica, ¿vale? Nos vamos a ir directamente a los gráficos para revisar esos últimos movimientos que hemos estado observando principalmente en el mercado americano. ¿Okay? Como decíamos, ¿no?, la semana pasada tuvimos esa importantísima caída, ¿okay?, que veníamos prácticamente, ¿no?, de marcar esos máximos, 5.666 puntos. Empezamos con esa pauta, digamos, correctiva y continuamos, ¿no?, con esas rupturas de los últimos mínimos crecientes dentro de la secuencia alcista y, pues bueno, todo se fue, digamos, el mercado se hundió o tuvo fuertes caídas debido, pues, principalmente a esas noticias que fuimos conociendo progresivamente, ¿no? Lo que hemos comentado al principio. Primero el Banco Central de Japón subiendo los tipos de interés más de lo que se esperaba, después todas esas operaciones de carry trade que se cruzaron y que provocaron esas fuertes caídas, ¿ok? Y a ello, pues bueno, se le fueron sumando el resto de eventos macroeconómicos que hemos comentado. ¿Hasta qué? Hasta llevarnos a los niveles de soporte que comentábamos, esos mínimos en el S&P 500 cercanos a los 5.080, 5.100 puntos. Obviamente, después de esta situación, se produce esa corrección alcista, se produjo este movimiento al alza que ya hicimos esa previsión el pasado lunes, donde, pues bueno, hablábamos de que era bastante probable de que tuviéramos esa corrección alcista, ese intento de recuperación para después continuar con las caídas, ¿no? Como vemos, esa primera fase, después de la fuerte caída, ya se está produciendo,
está llegando ya a ciertos límites. Vemos como al S&P 500 le cuesta mucho trabajo, sesión del jueves, viernes y la sesión de hoy le está costando bastante trabajo, ¿no? Superar esa barrera de los 5.350 puntos. Y en estos entornos, dentro del corto plazo, debemos tener mucha precaución porque podríamos encontrar a partir de aquí de nuevo movimientos bajistas. Es lo que comentábamos. ¿Ok? En el caso de que se produjera un dato de inflación mucho más bajo, por ejemplo, de lo que se esperaba el próximo miércoles, podrían volver de nuevo las correcciones. Por tanto, hay que estar muy pendientes a este último movimiento alcista que está haciendo el S&P 500, ¿ok? Dado que, pues bueno, vemos bastante improbable que de nuevo el S&P 500 se pueda recuperar en una estructura en V hasta la zona de los 5.565 puntos. Así que mucha precaución, vigilar muy de cerca estas estructuras que estamos empezando a observar en gráficos de 4 horas y fijaros en que las velas que estamos observando en las últimas sesiones son velas de grandísima indecisión, ¿no? No hay todavía un mercado que se esté desarrollando de forma totalmente clara, ¿no? Y aunque hayamos visto que se hayan superado esas zonas de máximos anteriores, esa zona de los 5.333, todavía estamos en zonas, digamos, de potencial corrección, sobre todo desde el punto de vista del gráfico diario, ¿no? Si analizamos la caída que se ha producido completa desde la zona superior, desde estos máximos que nos marcaban en los 5.667 hasta el mínimo que marcó la semana pasada, observamos cómo estamos todavía en un entorno principalmente vendedor, ¿no? Todavía no se ha superado niveles del 50% de los retrocesos de Fibonacci y aún dentro de la secuencia bajista tenemos una zona de soporte importante, ¿de acuerdo? Que ronda aproximadamente esos 5.400 puntos. Por tanto, creemos que ahí puede haber una barrera, puede haber cierta resistencia todavía para generar movimientos bajistas, ¿no? Por tanto, bajo mi punto de vista, hasta que no superáramos estas barreras que comentaba, hay que tener mucha precaución todavía con el S&P 500, ¿ok? Esa zona de los 5.400 yo creo que será una barrera muy importante para las próximas sesiones, así que andar ahí con cierta precaución, ¿de acuerdo? Esto en cuanto al S&P 500, nos preguntaban por aquí, Miguel Ángel, sobre si podemos analizar Bitcoin y eurodólar. Sí, no hay ningún problema. Vamos a terminar, si os parece bien, primero con los índices, ¿vale? Con los índices americanos y ahora nos pasamos tanto al eurodólar como al Bitcoin. Vámonos ahora al Nasdaq, ¿de acuerdo? Porque la situación técnica es muy parecida al S&P 500, ¿vale? Si analizamos el contexto de las últimas caídas, ¿no? De todo ese proceso de corrección, rondamos la zona del 38,2% de su retroceso de Fibonacci, por tanto, todavía sigue existiendo esos riesgos, ¿no? De que se sigan produciendo caídas, ¿de acuerdo? Que se produzca un movimiento de nuevo de continuación bajista para buscar esa zona de suelo, por tanto hay que tener cierta precaución, aunque es cierto que estamos viendo que grandes compañías como Microsoft, Nvidia, etcétera, muestran ciertos rebotes, ¿no? En zonas de soporte claves y podrían, pues bueno, hacer que el Nasdaq 100 pues tuviera una revalorización hasta niveles incluso de los 19.437. Pero mucho cuidado porque, como vemos, todavía la secuencia bajista sigue siendo totalmente válida. Seguimos viendo máximos y mínimos decrecientes y bueno, pues yo creo que todavía no hay que dar nada por superado. En el caso del Nasdaq 100 solamente consideraríamos un nuevo proceso alcista en el caso de que, pues en el corto plazo, en este proceso bajista que veníamos comentando, pues se superara la zona del 61,8, ese último máximo decreciente que nos marcó esa fase de correcciones, ¿de acuerdo? Por tanto, el contexto todavía sigue siendo de corto plazo un contexto bajista, ¿vale? Y no debemos descartar, como decíamos, pues la posibilidad de que esta semana volvamos a ver caídas en el Nasdaq 100, ¿de acuerdo? No otra vez caídas extremadamente abultadas, pero sí la posibilidad de que el precio, pues, que el índice vuelva otra vez a niveles cercanos, ¿no? A los 17.300, 17.400, ¿no? Para una vez que ya estamos en este entorno y digamos que ya tenemos un buen suelo, un suelo bien establecido y bien seguro, pues se vuelvan a producir de nuevo
subidas, ¿ok? Por tanto, también mucha precaución, ¿vale? Con el Nasdaq 100, las referencias que os comentaba, ¿no? Más importantes en este momento dentro de toda esta secuencia va a ser el 19.424 puntos, esa zona que teníamos de último máximo decreciente sigue estando ahí y hasta que no se supere esa zona no estaríamos en un entorno alcista, ¿de acuerdo? Por tanto, pues bueno, hay que vigilarlo de cerca para ver hasta dónde es capaz de llegar esta semana. Yo, como os comentaba antes, ¿no? Me inclino más por volver otra vez a las correcciones y luego ya, una vez que hemos encontrado, ¿no?, zonas de suelo importantes, pues valorar la posibilidad de recuperación, ¿no? Pero de momento, pues está todo bastante frío. Además, también nos vamos al Dow Jones, ¿vale? Nos vamos al índice industrial de Estados Unidos y como veis la situación es muy similar, ¿no? Tenemos esa fuerte caída que tuvimos la semana anterior con esos retrocesos de Fibonacci. Seguimos observando cómo existe, ¿no?, esa resistencia, esa zona que no consigue atravesar el índice de industriales, ¿no? Esa zona de Fibo 38, donde, pues bueno, marcamos lo que veníamos comentando el lunes de la semana pasada, ¿no? Ese rebote que era de esperar y ahora, a partir de estos niveles, pues veremos a ver si volvemos otra vez a ver esas caídas para fijar un nuevo nivel de soporte más claro o continúa con las subidas, ¿no?, con las recuperaciones. En el caso del Dow Jones, como vemos en el corto plazo, la situación o el nivel, yo creo, clave va a estar justamente en esa zona de soporte cercano al 50% del retroceso de Fibonacci. Estamos hablando aproximadamente de los 39.840 puntos, donde pues hasta ese nivel podría, digamos, tener cierto rebote, ¿no? Sí es cierto que, como veis, en la sesión de hoy pues viene con ligeras caídas. Hoy está siendo relativamente una sesión tranquila, pero todo parece indicar que, bueno, que tiene intención, ¿no?, de volver a marcar movimientos bajistas el Dow Jones. Así que también mucha precaución con el índice de industriales americano porque, bueno, después de esa fuerte caída, pues todo indicaría que deberían continuar los movimientos a la baja después de esa ligera recuperación. Tener muy en cuenta, ¿de acuerdo?, que este tipo de pautas que se están produciendo en este momento se les conoce como lo que se define el rebote del gato muerto. No sé si habéis escuchado alguna vez esta expresión en la bolsa. Imagino que los que más tiempo llevéis la habréis escuchado en varias ocasiones. Si habéis vivido alguna gran caída, seguramente lo habréis escuchado. Y básicamente consiste en que, pues bueno, un mercado que viene pues en un proceso alcista normal, de repente por algún acontecimiento genera un fuerte movimiento vertical, ¿no?, en caída. Genera ese fuerte movimiento bajista, ¿de acuerdo? Y a partir de ese mínimo, digamos, comienza ese proceso o comienza esa estrategia o ese tipo de movimientos conocidos como el rebote del gato muerto, ¿no?, que es una ligera recuperación, ¿de acuerdo?, hasta niveles intermedios para continuar con las caídas, ¿de acuerdo? Pues estamos ahora mismo hablando de ese escenario en concreto, ¿de acuerdo? Y vemos que esto no solamente se está repitiendo o se está viendo en los mercados americanos, ¿de acuerdo?, sino que también se está repitiendo en los mercados europeos. Por tanto, estamos hablando de que es una situación generalizada en todos los mercados y por eso, digamos, estadísticamente consideramos que es bastante probable, ¿no?, que se sigan continuando esas correcciones bajistas. Lo podemos ver en el caso del DAX, también la misma situación, estructura de rebote del gato muerto, lo podemos ver incluso también en el IBEX. Fijaros como hoy lunes, después de alcanzar zonas de 38, parece que vuelven otra vez las correcciones. Lo vemos, por supuesto, también en el CAC francés, también con esos rebotes bajistas, y lo vemos también en el Eurostock, ¿no? Por tanto, lo que debemos entender es que este contexto que se dio la semana pasada es generalizado para todos los mercados, para los principales índices, ¿no? Por tanto, hay que tener muchísima precaución en estos momentos y aunque veamos que parece que los índices americanos empiezan a coger cierto tono alcista, cierto tono positivo, cuidado porque puede haber una trampa, ¿de acuerdo?, en ese punto. Y ahora, una vez visto esto, vámonos directamente a la pregunta de Miguel Ángel, que nos preguntaba por Bitcoin y por eurodólar. Si os parece bien, empezamos por Bitcoin, ¿vale?, que también
comentábamos, ¿no? La semana pasada que podíamos también posiblemente encontrar ese entorno, ¿no? De fuertes caídas, de rebote del gato muerto después de los movimientos que estuvimos observando, ¿vale? Tuvimos esa gran caída, ¿de acuerdo? Como comentábamos, prácticamente desde los 66.000 hasta los prácticamente 49.500, pero observamos cómo Bitcoin se ha recuperado de una forma pues, mucho más importante, ¿no? Continuando con esa estructura de corrección, ¿de acuerdo? De máximos y mínimos decrecientes que se venía, digamos, predominando, ¿no? En los últimos análisis que hemos hecho. Aunque observemos que Bitcoin puede estar de nuevo en un entorno también de recuperación, ¿de acuerdo? Tener muy en cuenta que la sucesión de máximos y de mínimos sigue siendo decreciente. ¿Ok? Esto es muy importante para entender correctamente cuál es el contexto en el que nos encontramos en Bitcoin. Y simplemente debéis analizar cuáles son los últimos máximos y mínimos que se han estado generando. Fijaros cómo desde su máximo histórico en esos 70 y casi 74.000 dólares, nos fuimos directamente a la parte baja, ¿vale? Alrededor de los 55, 56. Bitcoin se quiso recuperar de nuevo, intentando testear los niveles máximos históricos, que no logró superar, digamos, esa cota y ni siquiera logró testearlo en algún momento, por tanto nos marca un nuevo máximo decreciente, ¿de acuerdo? Y volvió a generar en este entorno de nuevo otro mínimo decreciente por debajo del anterior. Y la sucesión ha continuado o ha sido siendo exactamente la misma, ¿no? Otro máximo decreciente y las caídas producidas la semana pasada volvieron a marcar otro mínimo decreciente. Por tanto, debemos tener muy en cuenta que la situación técnica en estos momentos en el Bitcoin, y ya me voy a gráfico semanal, sigue siendo una estructura de corrección bajista. Ahora bien, como podéis ver todos en el gráfico semanal, parece que todo apunta a una estructura de bandera. No sé si, imagino que todos conocéis esa estructura, es patrón chartista clásico que podéis ver en cualquier manual o en cualquier ebook de análisis técnico, donde observamos que tenemos pues, un movimiento al alza, un movimiento impulsivo que inmediatamente después genera lo que conocemos como esa estructura lateral o esa estructura de bandera, ¿no? Esto nos indica que en el largo plazo, aunque estemos en un momento, digamos, de correcciones, podría generar o digamos, tener todas las papeletas de que se va a generar un movimiento alcista mayor. Ahora bien, hay que tener precaución, hay que saber operar este tipo de patrones. Y lo que nos dice la teoría, ¿de acuerdo? Es que cuando nos encontramos con este tipo de estructuras, la confirmación de la ruptura de esta estructura alcista o de esta pauta de continuación alcista debe tomarse desde la ruptura del último máximo decreciente, por tanto de ese último máximo que nos generó en ese entorno. Si nos vamos al gráfico diario, ¿vale? Digamos que la confirmación alcista y el final de estos movimientos que estamos viendo, ¿vale? De esa corrección estaría solo si observamos una superación de este nivel de resistencia que tenemos en los prácticamente 70.000 puntos, ¿de acuerdo? Bueno, 70.000 dólares, perdón. ¿Ok? Por tanto, hasta que no se superara ese nivel, no estaríamos hablando de la ruptura de esa estructura correctiva que está mostrando ahora mismo el Bitcoin. Ahora bien, ¿cómo podríamos aprovechar estos movimientos? ¿O dónde estaría un poco la idea o digamos, cómo podríamos, digamos, ¿no? Sacarle partido a este tipo de movimientos? Pues volvemos otra vez a lo que nos dice la propia teoría, ¿no? De este tipo de patrones. El movimiento, una vez que nos confirmara esa ruptura en los 70.000, ¿de acuerdo? Deberíamos buscarle el último mínimo decreciente que nos marcó, que serían esos 49.000, y la proyección, ¿vale? La proyección de ese movimiento nos diría o nos dice que Bitcoin, en caso de romper, ¿de acuerdo? En caso de romper esos 70.000, nos llevaría hasta los 90.000. Ese sería el primer objetivo en caso de que Bitcoin volviera a entrar en una fase alcista. Y luego tendríamos un segundo objetivo. Normalmente la relación siempre
suele ser con este tipo de pautas de 1 a 2, tendríamos un segundo objetivo en los $110.000. No sé si hay gente aquí, partidaria o no, de que Bitcoin pues alcance esos $110.000. Hay muchos, obviamente, inversores, ¿no? Sobre todo los que más siguen las criptomonedas, que opinan que Bitcoin estará tarde o temprano en 100.000 dólares por su propia naturaleza, ¿no? Pero lo que nos está diciendo ahora mismo el gráfico, ¿de acuerdo? Es que estamos todavía en ese proceso, digamos, de digestión, ¿no? Estamos en ese proceso lateral de constante, digamos, posicionamiento alcista en niveles bajos, ¿ok? De los 53, de los 50.000 dólares aproximadamente, ¿ok? Por tanto, bueno, en principio no nos desagrada, a mí no me desagrada esta idea. Sí es cierto que a nivel quizás de valoración de riesgos, pues estamos hablando de gráfico semanal y tomar posiciones por encima de los 70.000 con stop por debajo de los 50.000 puede ser quizás bastante agresivo y a lo mejor habría que buscar otros movimientos, ¿no? Más a corto plazo, pero lo que nos dice el gráfico semanal y cogiendo el manual, básicamente estaríamos hablando de esa estructura, ese tipo de patrón, ¿vale? Es un patrón correctivo de onda 4, que también podríamos definir, ¿ok? Y a partir de ahí, pues bueno, veremos a ver qué tipo de estructura nos deja, ¿no? Si rompiera o si se produjera esa ruptura por encima de los 70.000, yo personalmente considero que sí podríamos ver al menos los 90.000. Los 100.000 ya lo veríamos. Seguramente llegará en algún momento, pero en este contexto podríamos sí confirmar el hecho de que una ruptura de los 70.000 podría llevarnos hasta los 90.000, ¿no? Y aprovechar esa subida. Nos decía por aquí Eduardo, dice, nos dice que parece que hoy Nvidia ha activado un segundo impulso alcista hacia los 115, 116. Pues lo vamos a ver ahora. Ok, así que bueno, en principio para mí el contexto en el que nos movemos ahora mismo en Bitcoin sería este, ¿de acuerdo? Es bastante difícil, ¿no? Verlo en el corto plazo ahora mismo. Bitcoin, gráficos de 4 horas, 1 hora, debido a la enorme volatilidad que se está registrando en las últimas semanas. Los gráficos no son nada claros en este momento y por tanto, pues bueno, me obliga, ¿no? a irme a gráficos diarios para encontrar referencias importantes. Por tanto, bueno, veremos a ver qué ocurre con el Bitcoin en las próximas sesiones. Cuidado porque el dato de inflación del miércoles de Estados Unidos podría afectar a Bitcoin. Recordar que estas fuertes caídas que se registraron la semana pasada vinieron también porque se produjeron esas ventas masivas de operaciones de carry trade y también esos malos datos de Estados Unidos en el empleo y por tanto yo creo que la volatilidad en el activo se va a seguir registrando. Nos vamos a ir ahora, si os parece bien, a la otra, al otro activo que nos comentabais por aquí. Nos vamos a ir al euro dólar, ¿vale? Para ver un poco cuál es el contexto en el que también nos estamos moviendo, ¿ok? En cierta medida, ¿vale? Aunque euro dólar ha tenido una gran revalorización y incluso se ha posicionado en las zonas, incluso ha llegado a testear, ¿no? Esa zona del 1.10, ahora estamos viendo esas correcciones y en este caso, pues bueno, pues ocurre exactamente lo contrario de lo que comentábamos, ¿no? Con respecto a los índices. Tenemos índices muy bajistas, tenemos un dólar que se ha devaluado fuertemente después de las últimas noticias, ¿ok? Y un euro que se ha situado con gran fortaleza, ¿no? Y fijaros cómo si analizamos con retrocesos de Fibonacci este último movimiento, este último impulso, vemos que las correcciones o que, digamos, las zonas de soporte que se están estableciendo ahora rondan ese 50%, ¿no? O sea, todavía se observa un entorno de compras, todavía se observa un entorno donde se ve favorecido el euro frente al dólar, pero esta situación podría cambiar rápidamente si los datos macroeconómicos refuerzan pues esa fortaleza, ¿no? del mercado americano. Y además también debemos observar que en el gráfico diario nos encontramos con importantísimas zonas de resistencia. Tenemos niveles del 1.0980 que funcionaron bastante bien. Fijaros cómo el precio la semana pasada no consiguió superar esa barrera
esa resistencia. También tenemos niveles de resistencias anteriores que fueron testeados, se intentaron romper, pero no se consiguió, también en el entorno del 1.0950, y parece que en estos entornos, pues bueno, tenemos bastante presión bajista, ¿no? Por tanto, podríamos volver de nuevo a un entorno favorable hacia el dólar. Recordar que aquí lo más importante es que el tipo de interés fijado para el dólar sigue siendo más alto que el del euro. ¿Ok? Aunque empecemos a ver bajadas de tipos de interés en Europa y en Estados Unidos, la diferencia entre el uno y el otro sigue siendo favorable al dólar. Por tanto, la renta fija va a seguir favoreciendo al dólar. ¿Ok? Y por tanto, pues bueno, aunque este puede ser un flash que puede generar cierta distorsión, ¿vale? No debemos perder, digamos, el foco, ¿no? Vemos cómo de momento en el gráfico diario pues seguimos mostrando máximos máximos decrecientes, ¿no? En el euro dólar. Por tanto, bueno, no hay que perder tampoco ese contexto. Aunque sí es cierto que como vemos en el corto plazo, además de esto, vemos pues ese entorno donde seguimos viendo mínimos crecientes en el caso del euro dólar. ¿Ok? Si ya nos vamos al más corto plazo, si nos vamos un poco, ¿no? Para analizar qué es lo que podemos observar para el euro dólar esta semana, tenemos dos referencias muy importantes. La primera de todas las vamos a encontrar en esos niveles de soporte de la semana pasada, es en torno del 1.0890, ¿de acuerdo? Toda esta zona que tengo marcada en color naranja, y luego tenemos una zona de resistencia importante, ¿de acuerdo? Que sería esa zona del 1.0945. ¿De acuerdo? Fijaros cómo en las últimas horas el precio del euro dólar se ha fijado en esos dos entornos y por tanto, pues bueno, esas son yo creo que las dos la resistencia y el soporte más relevantes en este momento. De momento se mantiene lateralizado en ese entorno. Obviamente, una ruptura por encima del 1.0945 nos invitaría a pensar en una revalorización que podría alcanzar incluso el 1.10 de nuevo y una pérdida del nivel de soporte por debajo de ese 0.892, pues podría darnos una nueva señal bajista, ¿no? Que nos podría llevar a 1.0874 o incluso niveles más bajos hasta el 1.0835. Ok, por tanto, como estamos en este contexto de lateralización, ¿vale? En principio, pues habrá que mantener la calma con respecto al euro dólar. Pero hay que fijarse, yo creo que en esas dos referencias, la resistencia y el soporte más inmediato que tenemos de corto plazo para, bueno, valorar hacia dónde se pueden dirigir esos movimientos. Y teniendo en cuenta, ¿de acuerdo? Que lo que estamos observando sigue siendo un patrón, ¿de acuerdo? De rebote del gato muerto, pero a la inversa, ¿de acuerdo? En esa subida del euro frente al dólar y que, pues bueno, la estadística nos indica que este movimiento pues debería continuar siendo alcista. ¿Ok? Por tanto, así es como lo estamos viendo. En principio el euro dólar también. Y ahora nos vamos a ir al apartado de acciones que nos comentabais. Vamos a ver cómo están las tecnológicas, aunque esto ya la revisamos el pasado miércoles. Estuvimos hablando de las principales compañías la semana pasada después de todo lo que se produjo y todos los movimientos que pudimos observar y veíamos cómo, aunque ha habido fuertes caídas en las principales compañías tecnológicas, se estaba mostrando ciertos soportes que eran claves, ¿no? En la mayoría de las grandes compañías. En el caso de Nvidia tenemos una referencia muy importante, o tuvimos una referencia muy importante, que eran esos últimos máximos. Vamos a marcarlos, estas zonas de resistencia que fueron superadas y que ahora, como vemos, parece que nos está tomando como una zona de soporte importante. De hecho, como veis, en el momento, ¿no?, de que tuvimos esas grandes caídas, fijaros cómo Nvidia aguantó muy bien en la misma sesión ese entorno de los 97, 98 dólares. Esto fue muy importante y esto seguramente ha servido como oportunidad de entrada en largo para Nvidia, ¿vale? Pero si queremos ir seguros, ¿vale? Si queremos hacer una operativa un poco más conservadora, deberíamos analizar lo que está ocurriendo en este entorno bajista, esta última fase de corrección.
que obviamente yo no dudo de que esto es simplemente una corrección, ¿de acuerdo? Y que simplemente, pues bueno, debemos un poco apuntalar, esperar un poquito para poder subirnos a la tendencia, ¿ok? Yo estoy totalmente seguro de que Nvidia pues seguirá mostrando fortalezas, seguirá mostrando fuertes subidas porque sus resultados empresariales siguen siendo fuertes, ¿vale? Y que todo esto que nos ha ocurrido esta última semana, al final, pues no es otra cosa que un shock o una corrección natural que se debe producir, dado que son valores o son compañías que están muy sobrevaloradas. Sus valoraciones están muy por encima de lo que en principio se podría esperar, ¿no? Por tanto, lo importante en el caso de Nvidia es que nos bajemos a gráficos un poquito más bajos, ¿no? A temporalidades más bajos y que analicemos la perspectiva técnica que observamos en esas correcciones. Y volvemos siempre a la misma idea de siempre. Máximos y mínimos, máximos y mínimos. Y si nos fijamos, empezamos a ver esta secuencia, ¿no? Tenemos máximos decrecientes, ¿vale? Aquí tenemos el último mínimo decreciente, por tanto, este de aquí no nos vale. Vemos que nos marca aquí un nuevo mínimo decreciente, máximo decreciente, inferior al anterior, y finalmente tenemos este mínimo decreciente también, ¿no? Por tanto, como veis, la secuencia perfectamente son máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Pues bien, para saber si realmente estamos en un nuevo proceso alcista o no, debemos fijarnos en este último mínimo que nos marcó aquí. Y una vez que ya tengo el mínimo, debo pensar, ¿vale? ¿Y cuál fue el último máximo decreciente que me marcó? Hay mucha gente que aquí se confundirá y pensará, bueno, el último máximo decreciente de esta secuencia está justamente aquí. Podemos pensar que este es su último máximo decreciente. ¿Por qué? Porque es inferior al anterior. Pero fijaros cómo el último mínimo que tenemos está justamente aquí y que el siguiente mínimo que observamos, ¿de acuerdo?, está por encima, ¿vale? Esto es una trampa bastante habitual de mercado, ¿no? Parece que hace una corrección, no consigue o no llega a consolidarse por debajo del mínimo anterior y todo el mundo piensa que, pues bueno, que nos vamos otra vez para arriba. Pero no nos fijamos en que realmente el último máximo decreciente es este máximo que tenemos aquí. Por tanto, siguiendo la teoría básica de análisis técnico, en el que una tendencia alcista no se confirma hasta que rompe su último máximo decreciente, ¿vale? Nos diría que, pues, hasta que no se rompa esa zona de los 118, 120, no entraríamos en un entorno alcista para Nvidia. Esto es lo más conservador, ¿ok? Esto es, digamos, con el análisis técnico o con el manual de análisis técnico en la mano, diríamos que todavía Nvidia sigue en un proceso bajista. No ha finalizado todavía la corrección, ¿de acuerdo? Seguimos en un proceso correctivo porque todavía Nvidia no ha superado su último máximo decreciente. Y hasta que no lo haga, no podemos hablar de un entorno alcista, ¿ok? Y esto es algo realmente importante, ¿ok? Obviamente, aquí habrá algunos analistas que me dirán, bueno, pero es que, Samuel, si tú analizas este último tramo, ¿no? Toda esta fuerte bajada que veíamos aquí y nos bajamos de temporalidad, ¿ok? Y bajamos a gráficos, por ejemplo, de una hora, observamos como en este entorno que tenemos aquí, esta zona, ¿vale? Justamente esa resistencia que intentó testear, ¿ok? Podría ser el último máximo decreciente, ¿vale? Y sí, estarían en toda la razón, pero su proyección o su movimiento, lo que podríamos buscar desde estos entornos en compra, no podrían superar, digamos, esta zona que tenemos aquí. ¿Okay? O sea, la proyección de estos movimientos que estamos viendo internos, como mucho tendrían objetivos hasta los 117, 119. Si ese es el objetivo, si el objetivo que estamos observando aquí o el movimiento que estamos viendo aquí ahora mismo es buscar una operación especulativa de corto plazo que nos lleve directamente desde estos entornos hasta esa resistencia, perfecto, no hay ningún problema. Tenemos un stop aquí, tenemos un punto de entrada con la confirmación de esa ruptura, de estos dos puntos, ¿vale? Y tenemos un objetivo claro.
Ese sería el take profit para Nvidia. Si estamos hablando de operaciones especulativas de muy corto plazo, ¿ok? Pero si lo que buscamos es el medio plazo, que es lo que buscamos es, bueno, cuándo va a acabar la fase correctiva en la que está envuelto Nvidia, con las últimas caídas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eso no pasaría hasta que no superara esa zona que os he comentado antes de gráficos de 4 horas. A partir de ese punto, hablamos de que las correcciones de Nvidia finalizan y comenzamos un nuevo proceso alcista que ese sí ya nos llevaría hasta los 140, ¿ok? Pero, obviamente, bajo mi punto de vista, pues, oye, todo depende un poco de la perspectiva que le deis. Si os vais a gráficos de 1 hora, como bien comentabais, oye, zonas de los 108, 107 pueden ser zonas interesantes para tomar posiciones alcistas en Nvidia, ¿ok? Pero de corto plazo. O sea, no busquéis más un objetivo más a 117, 119, porque a partir de ahí seguramente podría hacer algún tipo de corrección bajista. Y es más, nada nos garantiza que Nvidia cierre hoy por encima de ese nivel y que mañana o miércoles no tengamos de nuevo una caída, ¿ok? Igual que pasó en este movimiento anterior. Tuvimos una gran recuperación, ¿vale? Y lo que hizo el título que fue buscar zona de descuento a los 97,50. Así que se podría volver a repetir ese mismo movimiento. Por tanto, hay que tener ahí cierta precaución y si lo que buscáis es medio o largo plazo, Nvidia, pues habría que buscarle al menos los 118, 120. Para mí, como comentaba Eduardo, es donde se activaría, digamos, un nuevo impulso alcista para el caso de Nvidia. Pero curiosamente, ¿vale? Este tipo de movimientos lo estamos viendo también en el resto de grandes tecnológicas. Fijaros el caso de Apple, cómo incluso después de la salida de Warren Buffett, vendiendo el 50% de su posición, generó prácticamente la misma estructura. Teníamos caídas, bueno, esa fase correctiva donde detectábamos resistencias que ahora se han convertido en soporte. Por tanto, para el caso de Apple, la zona de los $200 también es una zona muy, muy interesante. ¿Ok? Para mí, pues, bueno, yo lo que buscaría aquí ahora mismo sería que de nuevo buscara ese apoyo en esos entornos, ¿no? De los 199, los $200. Para mí ahí sí sería ahora un buen entorno. Y si nos vamos otra vez al corto plazo, nos vamos al gráfico de 4 horas, fijaros que, pues bueno, está en un proceso de corrección. ¿Y cuál es el último máximo decreciente dentro de esa secuencia de Apple? Pues lo tenemos fijado en esos niveles, los 224. Lo que significa que hasta que no se supere este nivel, no estaríamos hablando de una tendencia alcista de nuevo o un nuevo proceso alcista para Apple. ¿Ok? Perfectamente en estos niveles en los que nos encontramos pueden empezar a haber de nuevo correcciones que nos devuelvan otra vez a esos entornos de los 205, $200. Por tanto, hay que tener, yo creo que, cierta precaución también. ¿Ok? Lo mismo vemos también con Google. Por ejemplo, Google igual, ¿no? Exactamente las mismas estructuras. Teníamos resistencias que ahora se convierten en soportes. Pero la dinámica sigue siendo la misma. Google no ha salido de su fase correctiva todavía. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, su último máximo decreciente sigue siendo ese entorno. Siguen siendo los $174. Hasta que no rompa esa zona, no estaríamos fuera de ese entorno bajista de Google. Por tanto, como veis, en líneas generales, aunque hemos visto estas recuperaciones en estos últimos días, después del shock, cuidado porque la fase correctiva del mercado, ¿vale? Sobre todo las tecnológicas, las grandes tecnológicas, lo que se conoce como los 7 magníficos, todavía no ha finalizado, ¿vale? Todavía no ha finalizado. Y por último, Microsoft, ¿ok? Que como veis, pues la secuencia pues sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Microsoft no ha finalizado este proceso correctivo de gráficos de 4 horas. Todo este impulso bajista no ha finalizado. No tenemos nada que nos diga que ya va a empezar a subir, ¿ok? Por tanto, pues yo creo que de momento hay que tener, digamos, paciencia, calma. Sí es cierto que estamos viendo soportes muy importantes, soportes que se están manteniendo, pero eso no es una señal para volver a reincorporarnos a una tendencia alcista. Sin embargo, y esto no sé si lo habéis escuchado en las últimas semanas, está habiendo
digamos, ciertos giros ya desde el inicio de las presentaciones de resultados, incluso antes de que se produjera el shock de la semana pasada, muchos analistas empezaron a hablar de que las carteras están empezando a rotar a posiciones defensivas. ¿Ok? ¿Qué es lo que están hablando cuando se refieren a que pasamos o que se está produciendo una rotación en las carteras de posiciones, digamos, más activas, de valores con más volatilidad o que presentan, digamos, mayor revalorización a valores defensivos? Lo que están diciendo los analistas es que es todo este rally que hemos visto en el sector bancario, que son compañías cíclicas, en el sector tecnológico, al calor un poco de esas expectativas de bajadas de tipos de interés, inteligencia artificial y demás. Lo que nos están diciendo es que van a pasar o que se están pasando las carteras de ese tipo de valores de más riesgo o de más volatilidad a valores defensivos, a compañías, ¿de acuerdo?, que independientemente de la situación económica, normalmente siempre lo suelen hacer bien. Y estos suelen ser siempre compañías de consumo básico. ¿Ok? Compañías como por ejemplo Procter & Gamble, compañías como Coca-Cola, compañías como McDonald's, etcétera, que son compañías que lo que nos muestran es, pues bueno, en cierta medida, independientemente de si va muy bien la economía o va mal, van a seguir vendiendo. ¿Ok? Ese es un punto muy importante y por tanto, si nos vamos a compañías defensivas o cómo lo están haciendo este tipo de compañías, os vais a fijar cómo la distorsión que se produjo la semana pasada prácticamente les ha hecho cosquillas. Fijaros como, por ejemplo, tenemos las cotizaciones de Procter & Gamble, ¿vale? Fijaros cómo la semana pasada, este gap que veis aquí de caída no fue no fue la semana pasada, fue por su presentación de resultados, pero fijaros cómo esa volatilidad que vimos la semana pasada o ese, digamos, shock que vimos la semana pasada no ha afectado, por ejemplo, a Procter & Gamble. Y Procter & Gamble sigue marcando máximos históricos, como veis, ¿ok? Esto es un claro síntoma de que los gestores y los inversores están cambiando sus acciones en Nvidia, en Apple, en Google, etcétera, etcétera, por valores como estos. Ante el riesgo de recesión económica en Estados Unidos, nos posicionamos en valores defensivos, valores que sabemos que aunque haya un proceso de corrección o un proceso de recesión en la economía, pueden ser valores que sigan generando buenos dividendos y que puedan seguir generando movimientos al alza. Procter & Gamble es uno de ellos. Fijaros cómo está marcando las últimas sesiones máximos históricos. También estamos viendo lo mismo con Coca-Cola. Fijaros cómo Coca-Cola en las últimas semanas está mostrando muy buenos síntomas, ¿no? Alcista y marcando máximos históricos. También lo estuvimos comentando con, por ejemplo, con McDonald's, como después de su presentación de resultados y aún no siendo muy positiva, fijaros cómo de hecho está marcando muy buena oportunidad de entrada, que además, si recordáis, en semanas anteriores venía comentándolo. Atentos a McDonald's porque estamos en zonas de soporte importantes, de gráfico semanal, nos está marcando de nuevo niveles de sobreventa extrema con el RSI y en este entorno puede pasar algo, pueden pasar cosas en McDonald's y puede haber una buena revalorización a partir de esos niveles. Pues bien, como veis, presentación de resultados, generó, fijaros, la ruptura de esa zona de acumulación. Aquí tuvimos todo este entorno donde volvemos otra vez a la misma idea. Veo una corrección, observo cuál es el último máximo decreciente, que precisamente es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Marcando este último mínimo decreciente. Por tanto, esta es mi referencia. ¿Ok? Hace un intento de ruptura, no lo consigue, ¿no? Fase de acumulación tradicional y a partir de ahí rompe esa estructura. ¿Ok? Por tanto, lo que está viendo el mercado es que se ha superado su último máximo decreciente, los 262,90. ¿Ok? A partir de aquí empieza a hacer un descuento, ¿vale? Y busca de nuevo el throwback, ¿no? Busca esa zona de soporte que antes era una zona de resistencia. Por tanto, lo que nos está diciendo ahora mismo la cotización de McDonald's es que este proceso de corrección ha finalizado y ahora estamos en un proceso de nuevo impulsivo. ¿Hasta dónde nos puede llevar? El objetivo debe ser los $300, ¿no? Por tanto, en estos entornos
que estamos observando a precios de hoy, zona de 268, zona de 265, podrían ser muy favorables para tomar posiciones alcistas e incorporar, como decía al principio, valores defensivos, ¿ok? Que, pues bueno, nos puedan ayudar a nuestra cartera a balancear, ¿no? Y a, pues, diversificar y asumir menores riesgos, ¿no? Ante un entorno de incertidumbre, que es lo que estamos viendo actualmente en el propio mercado, ¿no? Tenemos posibilidad de toma de posiciones en ese entorno de 264, 265 dólares. Si no alcanza esos niveles o no lo perdemos, podemos tomar posiciones por la parte superior, los 279, 280. ¿Ok? Para el medio largo plazo, consideramos que obviamente su comportamiento de McDonald's es impecable, sigue mostrando siempre máximos y mínimos creciendo, o sea, es una empresa que muy rara vez falla, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver, yo creo que McDonald's es una de las opciones, yo creo que más interesantes en estos momentos porque no está en zonas de máximos históricos como veíamos Procter Gamble o Coca-Cola y puede ser realmente interesante, ¿no? Y quizás no debamos tener tantísima exposición a Nvidia, a Microsoft, a Google, a Apple, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo creo que es una opción bastante interesante. ¿Ok? Así que bueno, os dejo esa idea que llevamos rondándola bastante tiempo. No sé si tenéis alguna otra consulta adicional. Y por último, me gustaría cerrar un poco con lo que estamos viendo en la renta variable europea, que antes la hemos comentado así muy por encima, ¿vale? Pero bueno, creo que hay cosas que son reseñables. Nos vamos lo primero de todo al IBEX 35, ¿vale? Que bueno, como el resto de índices europeos, se pegó un buen batacazo la semana pasada, ¿vale? Se empieza a comentar, ¿no? Que quizás mantenerse por encima de los 10.500 puntos sea un buen síntoma para el IBEX 35, debido a que, pues bueno, es una marca que ha sido muy importante, un soporte muy importante, pero cuidado porque seguimos viendo ese entorno de corrección, ¿vale? El IBEX 35 yo creo que no ha cambiado prácticamente nada y para mí es bastante preocupante el hecho de que no aguantara ese último mínimo creciente que veníamos viendo en toda esta secuencia, ¿no? Para mí había un elemento muy importante en el IBEX 35 que era precisamente que el IBEX no había ni siquiera testeado esa zona de los 10.500 puntos, ¿no? Que era el último mínimo creciente de toda la secuencia alcista, ¿no? Obviamente la semana pasada lo perfora, lo rompe, aunque luego hay cierta recuperación, pero una vez consolidado por debajo de ese último mínimo creciente, veo bastante probable que el IBEX pueda seguir perdiendo puntos y al menos volver a testear la zona de los 10.300. Luego ya veremos, ¿vale? Luego ya veremos si volvemos otra vez a un entorno otra vez alcista, si se despeja todas las dudas que hay, pero como podemos observar, ¿vale? El entorno empieza a ser de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Por tanto, estamos en una secuencia ahora mismo, un entorno bajista que me invita a pensar a que, pues bueno, pues de momento se mantendrá ese escenario, ¿vale? Recordar que las vacas gordas en el IBEX 35, pues las marcan principalmente los grandes bancos, Santander, BBVA, CaixaBank y, pues bueno, algunas compañías también defensivas como Iberdrola, Inditex y demás, ¿no? Y si pensamos que venimos o que vamos a comenzar con una etapa de bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que ya ha materializado, los márgenes de beneficios de los bancos van a empezar a caer. O sea, estos récords de ingresos producidos por los bancos españoles no se van a volver a ver, porque ya vamos a entrar en un proceso de bajada de tipos de interés y, por tanto, los intereses generados de hipotecas, préstamos y demás van a empezar a bajar. De hecho, no sé si habéis visto las últimas referencias sobre el Euribor. Vamos a buscarlo. Digamos que es el indicador, ¿no? Para fijar, digamos, los préstamos hipotecarios, ¿vale? Fijaros cómo ahora mismo pues están fijados, vamos a ver aquí,
fijaros cómo han ido cayendo, ¿no? Su evolución prácticamente desde el 22 de julio, ¿vale? Con un Euribor fijado en 3,5, estamos ya en un 3,17%, ¿ok? Por tanto, pues como vemos, ¿no? Prácticamente en menos de un mes ha perdido medio punto. Por tanto, pues obviamente es algo que debemos tener muy, muy en cuenta. Déjame a ver si encuentro el gráfico de el Euribor. A ver si aquí en Idealista. Lo que pasa es que no me muestra el gráfico. Vamos a ver. Vamos a poner gráfico Euribor. Aquí sí lo vemos. Vale. Ok. Fijaros que después de llegar a ese techo, ¿de acuerdo? Prácticamente que rozó el 4%, estamos cayendo y estamos rondeando pues ese 3,5% aproximadamente. Por tanto, el entorno para los bancos empieza a cambiar, ¿vale? Veníamos de un Euribor negativo, todo este tramo alcista es el que está, digamos, detrás de esos grandes beneficios de los bancos, y este cambio en el entorno sobre las hipotecas, préstamos y demás hará que el margen de beneficios de los bancos caiga. Por tanto, sus valoraciones también caerán. Así que cuidado, porque ya sabéis que el IBEX 35 es un índice donde el sector bancario tiene mucho peso y por tanto, pues bueno, podría seguir la debilidad, ¿de acuerdo? Cuidado con con este entorno, sobre todo para el IBEX 35 en las próximas semanas. Luego, en el caso del DAX, pues como veis, el gráfico es prácticamente clavado, ¿no? La fuerte caída, la corrección, estamos en ese entorno del 38, el 50%, niveles de soportes anteriores que fueron perforados, también la misma dinámica, ¿vale? El DAX alemán ha perdido este fuerte soporte, ese último mínimo creciente, ¿ok? Y por tanto, con esa consolidación por debajo de ese mínimo creciente, ya nos da máximo, mínimo, máximo y mínimo creciente, ¿no? Proceso correctivo. Por tanto, cuidado, porque los índices europeos, a mí por lo menos personalmente me generan bastantes dudas. Y luego ya si nos vamos a Francia, por ejemplo, el CAC 40, que es uno de los que más está perdiendo, no solamente por lo ocurrido la semana pasada, sino por lo que ya venían, con todos los problemas políticos, las elecciones anticipadas y demás, que provocaron esa fuerte también corrección, y de momento continúa en ese proceso de corrección también. Por tanto, pues bueno, el entorno sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Bastante desfavorable para el índice de Francia. Así que bueno, con este último apunte sobre el mercado europeo, en el que deberíamos tener cierta precaución, pues vamos a ver, ¿no?, cómo se sigue desarrollando todo el entorno durante esta semana. Así que lo dicho, nada, muchísimas gracias a todos por haber participado en esta sesión. Os recuerdo a todos y a todas que este miércoles tendremos una nueva sesión de análisis de acciones y de ETFs. Recordar que es exclusiva para miembros élite, que tengan, o sea, clientes de JFD Broker, que tengan una cuenta con un depósito superior a 1.000 euros con nosotros. Y nada, nos vemos el próximo miércoles para seguir analizando más compañías, ver los resultados empresariales, etcétera, etcétera. Así que nada más por mi parte, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima, chao. JFD, just fair and direct.